Sabemos que está formada por proteínas periféricas, proteínas integrales. Hay glicoproteínas que sirven de receptores o sirven de señales, ¿verdad? De señales. Una de las dos, receptores o señales. Y esto es lo que vemos entonces en la parte de nuestro sistema inmunológico. A veces la membrana tiene esa señal que identifica una partícula X y entonces la toma y le sirve para que su sistema inmunológico identifique sustancias, proteínas, pedazos de membranas de otras especies que no somos nosotros mismos, así que comienza a combatirlo. Eso por un lado, pero también puede ser como antenas receptoras de otras sustancias, por ejemplo del azúcar, de la insulina, del glucagón. Entonces, ¿no? Una vez se instala en alguno de estos componentes extracelulares, va a hacer una desconfiguración interna, ¿no? A lo interno, alguna de esas proteínas manda una señal al núcleo para que se fosforile, se utilice la glucosa, o la señal de la insulina, ¿verdad? Haga que se sintetice otra proteína que es la que se va a unir a la membrana para permitir la entrada entonces del azúcar, los glúcidos, proteínas que se llaman glúcidos, entonces se sintetizan para que pueda entrar el azúcar. Esa sería más o menos la explicación de algunas cosas que no funcionan en la membrana. Ahora, estas proteínas que están acá abajo, periféricas, también sirven para darle forma y darle cierta resistencia a la célula. Van a ser proteínas estructurales, ¿no? Eso es lo que ganamos con esta. No. Acá a veces nos encontramos con proteínas que pueden pivotar, ¿verdad? O sea, que gira de la parte interna hacia la parte externa. Aquí esta no sería, pero mencionándoles. Esta sería una proteína integral transmembranal que pasa de un lado al otro. Este modelo entonces, como es capa lipídica, se conoció como el modelo mosaico fluido, ya eso está como desfasado, ¿verdad? Porque ya hay muchas nuevas investigaciones han dado otras características de la membrana. Acá ponemos lo que está en los libros, lo que conocemos, pero siempre hay investigaciones nuevas a nivel de los papers, de las revistas científicas, entonces podemos encontrar muchas cosas nuevas. Clasificación entonces serían integrales, las periféricas y las ancladas a lípidos. Acá entonces tendríamos, ¿verdad? Todos. Aquí tendríamos entonces las proteínas, acá a la izquierda, proteínas integrales monotópicas. Eso quiere decir que solamente están de este lado de la membrana, no la atraviesa. Mientras que las integrales, ¿verdad?, de paso único, las de paso múltiple, multipaso, y estas dos, ¿verdad?, las de multipaso, entonces se dice entonces que pueden atravesar iones o sustancias dos diferentes sustancias, dos o más, ¿verdad?, a través de esa proteína. De paso único serían, por ejemplo, los canales de iones sodio, iones potasio, ion cloro, que solo dan una dirección. Calcio. Y acá entonces tenemos una proteína periférica, ¿verdad? Pero aquí esta sería entonces proteína de membrana anclada a lípido. Anclada a lípido porque prácticamente está fuera de la membrana. Pero aquí entonces está
entrada lípido de la membrana. Eso es importante recordarlo al momento de ver todo el funcionamiento fisiológico del cuerpo. Entonces dice que las integrales son anfipáticas que poseen uno o más segmentos largos compuestos de aminoácidos hidrofóbicos con afinidad por el interior de la capa lipídica. Y entonces se anclan ahí. Proteínas integrales monotópicas y transmembranadas. Son las que atraviesan solo una de las dos capas. Tiene entonces regiones hidrófilas que se asoman por fuera de ese lado de la monocapa. Hidrófila entonces sería esta sección fuera de la membrana. La transmembranal entonces ya con una o más regiones fuera de la membrana, asomada a ambos lados. Entonces, cuando hablamos de configuración es cuando ya recibe, por ejemplo, hay un si esto fuera un receptor, el receptor tiene cargas, ¿verdad? Tiene carga, entonces lo que hace es que la carga cambia la carga de la molécula y por lo tanto la desconfigura y puede entonces abrirse o cerrarse. No, no necesariamente siempre se abre, puede que se cierre. Y si el sitio está ocupado, entonces, ¿verdad? Es competitivo. Si el sitio está ocupado. Por ejemplo, si esta fuera una TPasa, sodio y potasio, entonces trabaja con el ATP y por lo tanto el ATP, que es la energía, se la proporciona para que se abra. Y hay una SIN portadora, adelantando una de las turbinas, una SIN portadora que va en ambas direcciones, ¿verdad? Sale sodio de la célula, o saca sodio de la célula y mete potasio para que mantenga, entonces, para llevar la célula al estado basal, al estado estacionario. Por ejemplo, eso ocurre cuando hay una contracción muscular o cuando hay una conducción nerviosa. Entonces las ATPasas trabajan tan rápido que nuestro sistema nervioso puede recuperarse para responder a los estímulos nuevamente. Paso o de multipaso. Carecen de secuencia, las periféricas carecen de secuencia hidrofóbica. ¿Por qué? Porque están fuera, ¿no? Así que ellas más que todo son hidrofílicas. En este caso, las periféricas. Esto lo encuentran creo que en el Tórtola y en muchos libros. Proteínas periféricas, entonces estas proteínas se unen a la superficie donde forman un entramado esquelético y sirve para soporte de la célula, la membrana. Funcionalmente se puede dividir entonces en estructurales que proveen la organización y soporte, transportadoras, entonces portadoras por ejemplo de glucosa y aminoácidos. En la célula también puede entrar aminoácidos. Canales de sodio, potasio y calcio y enzimas como enzimas de transporte activo. También entonces hay transportadoras de luz. En este caso en la fotosíntesis, algunas bacterias también.
transportadoras de electrones en el citocromo, de la hidrogenasa, la proteína ferrosulfonada, en las mitocondrias y en los cloroplastos. Por ejemplo, transportadoras de ion hidrógeno. Receptoras, aquellas que se ligan a las hormonas. Y como neurotransmisores. Ahí, por ejemplo, cuando vayamos a ver neuroconducción o fisiología de la contracción muscular, vamos a ver que cuando sale el neuroconductor, lo que se llama, ¿verdad? Las vesículas que salen de la neurona, salen con la sustancia, pero la sustancia no entra en la siguiente célula, sino que se pega a uno de los canales. La acetilcolina, por ejemplo, se pegaría entonces a la proteína de la siguiente célula, y la acetilcolina lo que hace es que el poro se abra y entre sodio. No es que entra el neuroconductor, sino que simplemente abre la proteína y entra el sodio para seguir despolarizando entonces ya sea a la siguiente neurona o a la siguiente o al miocito, ¿verdad? Entonces el miocito también se despolariza la membrana hasta que esa información llegue al retículo sarcoplásmico que está dentro de la célula contráctil. Acá entonces, ¿verdad? Ya vamos con lo que son los poros, ¿no? ¿Qué ocurre realmente en la membrana? Entonces, esos poros pueden ser ligando dependientes, voltaje dependiente, por estiramiento, por fosforilación. Ligando dependiente es que viene, por ejemplo, la acetilcolina y se le une. En este caso, por aquí, no está aquí. Aquí, en esta última, de abajo al final. Se une el neurotransmisor y entonces logra que abra el poro y entra entonces el ion. Ese sería el ligando dependiente. Voltaje dependiente entonces sería la del medio, ¿no? Hay cambio ¿verdad? En la membrana, porque hay mucho sodio, o hay mucha carga positiva por carga, ¿verdad? Por carga, y esa carga hace que el poro abra la compuerta y entre el ion. Por estiramiento, entonces eso ocurre, por ejemplo, cuando usted le pega el tendón a cualquier tendón, al rotuliano. ¿Qué hace? Hace que la estructura que está dentro del músculo, ¿cómo se llama esa estructura? Las intrafusales. Las intrafusales entonces van a ser el estiramiento del tendón hace que las intrafusales reaccionen, se contraigan y nuevamente manda el mensaje a la médula espinal y de la médula espinal regresa entonces la reacción, ¿no? El estímulo que es el estiramiento. Y fosforilación entonces sería que de alguna manera el fósforo hace que el poro se abra por ATP, por inositol fosfato. Entonces podemos ver, puede pasar esto.
Hay estados, ¿verdad? Estado cerrado y activable, abierto y activado e inactivado. Inactivado es cuando no está ocurriendo nada, la membrana está en su estado basal. No hay estímulo, no hay nada que la esté alterando y por lo tanto está inactivado. Abierto, activado sería entonces que permite la entrada de los iones, y cerrado y activable quiere decir que está en su momento de que cualquier cambio entonces ella responda y abra la compuerta. Hay compuertas en ambos lados. Por ejemplo, acá vemos que un poro de potasio, ¿verdad?, tiene su compuerta hacia adentro. Entonces el mismo cambio eléctrico hace que tanta cantidad de sodio entra que se abre la compuerta, se abre la puerta y puede salir el sodio, el potasio. Aquí tenemos entonces los transportes. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante con el otro PPT. Transporte activo, contragradiente, que puede ser primario, ¿verdad?, por energía de ATP. Se utiliza el ATP para que pueda entonces transportarse el sodio y el potasio. Entonces estamos hablando de una ATPasa. Y eso es lo que se llama una importadora, como esta que está aquí, a la izquierda abajo, una importadora. También hay importadora sodio calcio. Acá tenemos sodio hidrógeno. Aquí, por ejemplo, esta puede ser en el riñón. Y el secundario se debe entonces al gradiente de concentración. El mismo gradiente de concentración entonces sirve como bomba. Esta sería una importadora, ¿verdad?, acá al lado derecho inferior. Una importadora de qué? ¿Qué dice ahí? Lo dice otra letra. Aquí en este caso puede ser, por ejemplo, una importadora de glucosa sodio, ¿sí?, porque se necesita sodio para transportar glucosa rápidamente a la célula. Potenciales eléctricos existen. Los potenciales eléctricos pueden ser de estado estacionario, potencial local, potencial umbral y potencial de acción. Ahora, los potenciales de acción se dividen en diferentes. Potencial de acción eléctrica, de neurona, potencial de acción de placa motora y potencial de acción muscular. ¿Qué es el potencial de estado estacionario? Es cuando, ¿verdad?, la célula se encuentra sin actividad y por lo tanto se mantiene hacia afuera de la membrana cargas positivas y el interno de la membrana es menos positivo, ¿verdad? O sea, lo consideramos negativo, pero no es que sea negativo total, sino que es menos positivo que la parte externa. O sea, hay mucho sodio, mucha carga positiva fuera de la célula. Y eso hace entonces que se haga un potencial membrana. Eso es lo que se llama potencial. Cargas positivas afuera, cargas negativas adentro. También en física lo vieron, ¿verdad? ¿Cómo se llama eso? Los acumuladores, ¿verdad? Los acumuladores entonces tienen una carga por un lado y una carga en el otro lado. Así mismo trabaja nuestra membrana. Y las ATPasas tratan de mantener esa situación siempre. Así que si hay un problema con una ATPasa de alguna persona, ¿verdad?, su sistema ATPasa va a estar deficiente.
En la neurona entonces tenemos potencial de membrana de estado estacionario entre los 70 milivoltios, un promedio, ¿verdad? Y en el músculo entonces tendríamos menos 90. Menos 90. Menos 90 sería aquí, ¿verdad? Adentro. Y menos 70 también sería adentro. Eso quiere decir que al momento de que la membrana cambie de polaridad, entra suficiente sodio para que ese potencial de membrana cambie. Y generalmente llega hasta 35, viéndolo en un plano cartesiano, ¿verdad? De positivo y negativo. Entonces, de menos 70 por acá abajo, va a llegar a 35 positivo. El potencial de la membrana. Entonces ahí se genera, hay un momento en que se supera el potencial umbral. El potencial umbral es aquel que tiene que, cuando se supera ese potencial umbral, entonces se genera el potencial de acción. Generando el potencial de acción, entonces necesitamos que esa célula vuelva a su estado estacionario. Entonces, nuevamente, la TPasa trabaja sacando el sodio y metiendo el potasio, para generar entonces menos 70 y menos 90, dependiendo de la célula. Acá, bueno, ¿quién mantiene la carga negativa dentro de la célula? Muchas proteínas. Están tan llenas de proteínas con carga negativa que logran mantener esa carga negativa dentro de la célula. Por eso se mantiene el potencial de estado estacionario. El potencial local, ¿qué sería? El cambio de estado estacionario al aplicar un estímulo. Pero no siempre va a generar un potencial umbral ni va a generar un potencial de acción. Así que ese potencial local, ¿verdad? Si usted comienza a aumentar ese estímulo, entonces supera el potencial umbral y genera el potencial de acción. Entonces ellos se pueden sumar. Si vamos aumentando el estímulo, de tal manera que entonces puede generar una reacción o una respuesta. Aquí gráficamente entonces vemos, estos serían potenciales locales y aquí sería potencial de acción. Aquí pienso que estoy señalando. Potenciales locales, se llaman potenciales locales, serían de hipopolarización. ¿No? Entonces, si los aumentamos, entonces sería, ¿verdad? Estaríamos aumentando el estímulo, estaríamos aumentando para que se genere el potencial de acción. De hipopolarización sería que el sodio entre. Y de hiperpolarización sería que el cloro y el potasio entren. ¿Por qué hiperpolarización? Porque sería mantenerlo más allá del 90, más allá de 90. Y el potencial puede ser hacia abajo. Al entrar más iones negativos, entonces se hace hiperpolarización negativa. Sería negativo hacia abajo. Y la hipopolarización sería que entra la sodio, entonces se hace menos negativo. El potencial umbral entonces, las células se dan en células excitables. Los anteriores se pueden dar en cualquier célula, en todas las células. Sin embargo, no todas las células dan una respuesta. Entonces vamos a ver las células excitables, qué es lo que pasa. El voltaje tiene entonces, tiene que tener un estímulo umbral que llegue al estímulo umbral, y del estímulo umbral, una vez se llega al estímulo umbral, se puede generar el potencial de acción.
La fase de despolarización sería entonces un aumento brusco de la permeabilidad del sodio. Se inicia el aumento de la permeabilidad del potasio y hay entrada de sodio, recordando ya la compuerta, ¿verdad? Y la fase de repolarización entonces consistiría en un aumento marcado de la permeabilidad del potasio. Sale poco potasio, pero sale mucho sodio. Sin embargo, en la repolarización entonces comienza la ATPase a trabajar tanto que entra tanto potasio que hay una hiperpolarización. Y entonces, para llegar al estado estacionario, sale potasio por canales libres de potasio. Y se mantiene entonces el estado estacionario. De aquí entonces sale, mira lo que tengo acá, entonces sale pequeñas cantidades hasta llegar al estado estacionario. Aquí hay un ejemplo, ¿verdad?, del canal de sodio. Está conformado por diferentes proteínas, ¿verdad?, diferentes subunidades, así que esas subunidades, dentro de esa, el número 4, aquí dentro de la subunidad sería el sensor de voltaje, y es lo que hace que se desconfigure el tono para que se abra. Y así me imagino que en todos los polos bacteriales hay una subunidad que es la sensora. Esto sería lo mismo de la sensora. Existen dos periodos, entonces, el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. El absoluto sería donde está el estímulo, pero no se puede sobreestimular la célula. Por lo tanto, no hay cambios hasta que no comience la repolarización, entonces se puede nuevamente excitar. Entonces, el periodo refractario relativo, ¿verdad?, está disminuida la permeabilidad. Aquí se encuentra disminuida la permeabilidad. Potencial de estado estacionario. Algunos datos, ¿verdad?, valores séricos, y que ellos cambian los potenciales de estado estacionario. Y si cambian los potenciales de estado estacionario, quiere decir que cambia la reactividad de la célula, de poder dar una respuesta. Así que me la van a conseguir, ¿verdad? Primera tarea: ¿cómo cambia los estados estacionarios con respecto a hipercalemia, hipercalcemia, hipernatremia también? Aquí le agregan natremia. Serían 6 condiciones. 6 condiciones. ¿Qué le ocurre al estado estacionario cuando se dan esas condiciones? Hipercalemia, hipocalemia, hipocalcemia, hipercalcemia, hiponatremia, hipernatremia. Natremia, sí, de sodio. Natrium. Sodio, ¿no? Me acuerda abrir el espacio. Ajá. La pregunta: ¿cómo varía el estado estacionario de la célula cuando están estas 6 condiciones que acabo de mencionar? ¿Cómo varía el estado estacionario?
¿Y qué pasaría con la persona? ¿Qué pasa con la célula? ¿Hay respuesta? ¿No hay respuesta? ¿Está disminuida? ¿Está aumentada? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo cambia el estado estacionario de la célula cuando está en cualquiera de esas variaciones? Ajá. Pero siempre relacionándolo con la excitabilidad. Con la excitabilidad. ¿Qué ocurre con la excitabilidad? Por el momento pueden tomar el foto ahí. Con los valores que están ahí. Ahí varía. No, ese es el tamaño del. Está grabando. Es 9. 8. Ah, 8. 8. Concepción y transmisión de potencial de acción gaseosa. ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro del nervio cuando se está estimulando? Eso se llama transducción de señales. ¿Cómo cambia una señal a otra? Esta parte el sistema nervioso capta la información, procesa y la traduce en una respuesta, o elabora una respuesta. Puede ser a través de la glándula, del músculo. Algunas células nerviosas, aquí no están todas, pero la neurona, las células, los gliocitos, astrocitos, oligodendrocitos, microglias. ¿Cuál falta ahí? ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál? La primaria. La que forman el líquido cefalorraquídeo. Esta es la que dan sostén. La que forman la cubierta de mielina. Perdón. ¿Cuál es el sistema nervioso central? Esto, ¿para qué mencionarse? Si ustedes se lo saben. La dendrita, el núcleo,
el cuerpo, el cono axónico, donde es la zona gatillo de disparo, la vaina de mielina que está recubriendo el axón, y acá entonces serían los botones terminales. Entonces lo voy a decir. Entonces dice acá, potencial y corriente. Se llama potencial o voltaje la tendencia de los iones con cargas opuestas a atraerse. Y por eso entonces en la parte interna de la membrana es negativa y en la parte externa es positiva. Tienden a atraerse. Pero hay una separación. Se llama corriente entonces el movimiento de fluido de esos iones, ¿no? Positivos o negativos, en el sentido en que está determinado, en que lo determinó el creador. La corriente se mide en amperes. Ella es normalmente permeable a los iones de potasio, porque entran y salen libremente, ¿no?, de la célula, pero la TPasa lo que hace es regresar. Sin embargo, no existe canales para macromoléculas de carga negativa, y por eso siempre las proteínas van a estar adentro de la célula. Y eso, la proteína logra que la célula se mantenga hidratada, porque va a cargar el agua serénica. Entonces, lo último que debe salir de la célula es agua. Ya en casos extremos, cuando la persona está, digamos, deshidratándose, muriéndose, que la presión arterial, ¿verdad?, está en riesgo, entonces comienza a salir para poder seguir compensando. Claro, eso sí es lenta, pero si una pérdida de sangre, claro, no lo va a lograr nunca. Es una hemorragia tan grande que no va a poder compensarlo tan rápido. Eso se logra es poco a poco con el tiempo. Los mecanismos hay mecanismos rápidos y mecanismos lentos. Este sería el último, pero lo va a hacer muy lento. Entonces imagínense, pasar de la célula al intersticio y del intersticio entonces a los capilares, y para poder aumentar el volumen sanguíneo por la presión, ¿verdad? Entonces eso va a ser muy lento. Entonces, solo personas que estén demasiado, ¿verdad?, expuestas a la deshidratación. Estos canales, eso sabemos, ¿verdad? El potencial se produce entonces por difusión de las cargas, de los iones. El potencial de membrana en el punto de equilibrio se conoce como potencial de membrana de equilibrio, potencial de equilibrio. Acá, entonces, la excitabilidad eléctrica, ¿qué sería? Es el establecimiento de un potencial de reposo de la membrana y su dependencia de los gradientes iónicos. Todo, ¿verdad? La excitabilidad puede ocurrir entonces si hay una respuesta. Si no hay respuesta, no hay potencial. Una célula no excitable ligeramente despolarizada va a volver a su estado de reposo. Ese es lo mismo, canales dependientes del voltaje al principio. Responde a cambio de voltaje, los canales de sodio y potasio dependen del voltaje. Son responsables del potencial de acción. Los de ligandos, entonces, serían sustancias que se unen a la proteína. El potencial de acción sería la apertura y cierre coordinado de canales iónicos. Y dice que uno de los grandes avances técnicos fue en los años 30, trabajando con el calamar gigante.
para poder ver y medir esos potenciales de acción. Y ahora sí creo que podemos trabajar con células más pequeñas y entonces también seguir estudiando. Serían microelectrodos y todo eso. Esto se lo dije en la otra filmina. ¿Qué ocurre en el axón? Entonces sería, ¿verdad?, que conocemos entrada de sodio y salida de potasio. Fíjate que los dos son positivos. Los dos son iones positivos, pero entra mucho sodio, tanto sodio que despolariza la célula. A pesar de que el potasio siga saliendo, pero al momento de que la ATPase está trabajando, ¿cuántos iones está sacando y cuántos iones está metiendo? ¿Cómo trabaja la ATPase? Sodio de potasio. ¿Alguien lo recuerda? 3 sodio, 2 potasio. Si saca tanto sodio, 3 cada vez, y mete 2, siempre va a haber una diferencia. Así que está sacando más positivos de los que están entrando. Entonces va regresando a su polaridad negativa. El ciclo del otro. El ciclo involucra la despolarización, la apertura de los canales de sodio dependiente del voltaje y el intercambio de la corriente de sodio, el incremento. Subumbral, debajo del valor umbral. Tres fases: despolarización, repolarización, hiperpolarización. En la despolarización entonces dice que esta fase los canales de sodio se abren. En la de repolarización, los canales de sodio se vuelven inactivos y los canales de potasio se abren. Y en la fase de hiperpolarización, los canales de potasio permanecen abiertos y los canales de sodio, pero ya están inactivados. Recuerden que hay canales que siempre van a dejar salir potasio, siempre dejan salir potasio. Entonces la ATPase es la que hace todo el trabajo. Por eso necesitamos ATPase. Entonces la neurona, ¿verdad?, esa despolarización inicia en la dendrita y difunde pasivamente por el cuerpo hasta que llega el cono axónico, y ahí en ese momento entonces es que se dispara el potencial de acción. O sea que en la dendrita simplemente ocurre entrada de ion, ahí no hay potencial de acción. El potencial de acción se inicia en el cono axónico. Es lo mismo que vamos a ver en la célula del músculo.
¿Cómo es esa propagación? Es de punto a punto. No pierde intensidad. En el cono se forma el potencial de acción y en el axón entonces se propaga. Pero es diferente entonces una célula desnuda o sin célula de Schwann o sin oligodendrocito que una célula, ¿verdad?, con cubierta de mielina. Esta imagen va de derecha a izquierda. En el no mielinizado entonces esto, por eso es que se hace lento. Porque una vez se despolariza aquí, tiene que seguir en el siguiente punto, en el siguiente punto, en el siguiente punto. Y se hace, la conducción se hace lenta. En el no mielinizado. Mientras que en el mielinizado, entonces existen lo que son los nódulos de Ranvier. En esos nódulos entonces se concentran los poros de sodio. Hay una gran concentración de poros de sodio para que entre suficiente sodio a la célula. Pero esos sodios corren por dentro y todavía permanece aislado. Así que el sodio corre por dentro y corre por fuera. Y rápidamente entra en el siguiente nódulo de Ranvier. Y por eso se habla de que es una conducción saltatoria. Aquí vemos entonces los canales. Y los de potasio, ¿verdad?, son menos y hay diferentes canales. De la misma variedad de sodio y de potasio, pero hay diferentes. Ahora vamos a ver una propagación saltatoria. Miren que aquí ven en la imagen cómo entra el sodio más y va en ambos sentidos, la difusión del sodio. Entonces la generación, la propagación saltatoria tiene estos momentos. Se genera el potencial de acción. La despolarización del punto a punto se difunde pasivamente y se genera el punto a punto. Se logra el umbral en el punto Q y se genera un nuevo potencial de acción. El potencial de acción del punto Q genera otro y va a llevar algo al punto E, y así sucesivamente. Pero estos puntos están distantes. Bien, vamos a ver el problema. En la esclerosis múltiple, el sistema inmunológico está atacando a la célula nerviosa. Entonces quita la mielina, va degradando la mielina, propio sujeto que degrada su mielina. Y si los nervios afectados generan músculo, la capacidad para el movimiento se va a ir disminuyendo.
¿Qué es una transmisión sináptica? Las células nerviosas se comunican entre ellas, ¿verdad? Y además también puede hacerlo con glándulas y con el músculo, a través de la sinapsis. ¿Qué es la sinapsis? Entonces sería la membrana de la célula primera, del espacio, ¿verdad?, donde llega el neurotransmisor, y la membrana de la siguiente célula. Eso se llama sitio sináptico. Tipos de sinapsis: eléctrica y química. En la eléctrica, el axón de una neurona presináptica transmite el impulso a la dendrita de la otra célula directamente. Y eso se da a través de las uniones GAP. A veces podemos encontrar uniones, por ejemplo, dendrita de dendrita axón, dendrita terminal axónica, dendrita cuerpo axónico, ¿verdad? Entonces eso es de neurona por tipo de rama. Pero la sinapsis química, en donde la neurona presináptica o postsináptica transmite el impulso, se da por medio de ese espacio, de la hendidura sináptica. El neurotransmisor llega a ese espacio y se une a una molécula de la siguiente célula, que sería un poro, en este caso. Hablamos de los poros. Esa sería la química. Química, sale el neurotransmisor, que es el químico, al espacio sináptico y se une al poro, y el poro se abre. Se lo he mencionado varias veces. Esta sería la buena gap aquí. Esta la podemos encontrar en la musculatura cardíaca y por eso se difunde rápidamente el potencial en el corazón. ¿Por qué? Porque va de ser por dentro de la célula y entonces pareciera que se contrajera en un solo momento, pero en realidad la contracción va desde la primera célula, se contrae, la segunda y la segunda, hasta que te ve que pareciera un solo movimiento, pero en realidad cada célula se va contrayendo a su propia despolarización. Acá sería la química. Las vesículas se fusionan con la membrana presináptica. Y al fusionarse se abren, sueltan el neurotransmisor y van entonces al cargo. A los poros, si pueden ver ahí atrás, a los poros que están en las postsinápticas para desconfigurar. Pero ¿quién entra? ¿Qué es lo que entra a la célula? ¿Ah? Sodio, entra sodio. Es el neurotransmisor, una pequeña molécula que la función es de unirse a alguna proteína llamada receptor de la superficie de la célula postsináptica. Y acá entonces tenemos criterios para que se llame neurotransmisor. Debe desencadenar una respuesta. Debe estar presente en la neurona presináptica y además, ¿verdad?, debe estimular a la siguiente célula. Algunos, ¿verdad?, esta es una clasificación, pero hay diferentes clasificaciones. La acetilcolina, catecolamina,
aminoácidos, GABA-aminoácidos, glicina, glutamato, neuropéptidos. El potencial de acción, ¿verdad? Aquí lo veremos con más detalle en la próxima clase. Esas vesículas ya están almacenadas, está sintetizado el neurotransmisor. Entonces, la depolarización que hace, llega al botón terminal y logra que se abra el canal de calcio. Se abre el canal de calcio y el calcio entonces libera la vesícula de como una corredera, ¿verdad? Así como quien tira unas bombas. Entonces, el calcio logra que se desprenda la vesícula del sitio donde está anclado, se libera, va hacia la membrana y entonces se fusiona con la membrana. Pero es el calcio que entra. Por eso debe haber calcio suficiente fuera de la célula. Y por eso varía entonces los potenciales de estado estacionario. Y cuando los niveles aumentan o los niveles disminuyen. Eso es lo que van a investigar después. ¿Qué ocurre con esa excitabilidad? Imagínense, entra el calcio, pero no hay suficiente sodio para que haya una respuesta en la siguiente célula. Entonces, a pesar de que haya calcio, pero hay poco sodio, también hay un problema. Y si hay mucho, también. Creo que ahí retomamos eso la próxima clase. Oye, déjame pasar el... Encienda la luz.